El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Cristiana, Unánimes en Jesús de Santa Rosa de la Guaray. Bien, bueno, nosotros vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta noche. Vamos a estar hablando acerca de la reconciliación. Piensa en esta palabra por un momento. Reconciliación. ¿Qué viene a tu mente? Es una palabra asociada con perdonar. Según el concepto, la reconciliación es volver a la amistad, superar la enemistad, restaurar la concordia, la armonía, poner de acuerdo a personas que estaban desunidas o ideas que estaban en conflicto también. Acerca de esto vamos a estar hablando en esta noche. La reconciliación a través de la palabra del Señor. Para hablar de la reconciliación, tenemos la historia de 3 hombres de la Biblia. Uno va a ser un hombre rico llamado Filemón. El segundo va a ser un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Y el tercero va a ser un misionero llamado Pablo. Y el texto en esta noche va a ser la carta del apóstol Pablo a Filemón. Así que vamos a la Escritura y busquemos en el Nuevo Testamento carta a Filemón. Es la epístola más corta que escribió el apóstol Pablo, justo después de Tito y antes de Hebreos. Muy pequeñita ahí, Filemón. Dice la palabra del Señor: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, si tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado,
en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Y te pedimos que podamos a través de la Escritura aprender más de ti, aprender más de la gracia, de la misericordia y de la reconciliación. Háblanos en esta hora, Señor. Úsame como una herramienta para traer tu mensaje. Que sean tus palabras, Señor, las que broten de mis labios, y que sea yo solamente un instrumento. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, nos encontramos leyendo la epístola a Filemón, una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión. Mientras Pablo estaba preso, él escribió epístolas a las iglesias, a Efesios, a Filipenses, a Colosenses, y también esta, una carta dirigida a un hombre, a Filemón. Filemón había sido salvado bajo el ministerio de Pablo, probablemente en Éfeso, muchos años atrás. Pero ahora Filemón está viviendo en Colosa. Recuerden que hay una carta a los colosenses. Bueno, en ese pueblo de Colosa también vivía Filemón, un cristiano adinerado que tenía esclavos, una casa grande, y en su casa tenía una iglesia. Pero a este señor cristiano llamado Filemón, un esclavo llamado Onésimo le robó, le hizo algunos daños y se escapó. Una vez que este esclavo Onésimo llega a Roma, este esclavo se encuentra con el apóstol Pablo, recibe el evangelio y Pablo le dice: hay cosas que hay que arreglar, tienes que regresar con tu amo. Y lo envía nuevamente Pablo a Onésimo con Filemón, pero lo envía con una carta en su mano. Es esta carta, la carta que va a ser la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Entonces vamos en esta noche a iniciar este estudio de esta carta, pero a través de la vida de los personajes que están involucrados. Primeramente vamos a hablar de Filemón. Y lo primero que podemos ver de Filemón es que él ponía sus bienes al servicio del Señor. Piensen en esto un momento. Estamos hablando de un hombre rico que vivía en Colosa, que ponía sus bienes al servicio de Dios. Dice en el versículo 2 que él tenía una iglesia en su casa. Quiere decir que él tenía una casa grande. En una parte de su casa se reunía la iglesia. Él tenía esclavos. Pero dice específicamente también la palabra en el verso 7 que era reconocido como un hombre cristiano dadivoso. En el verso 7 podemos leer así: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Miren, este hombre era una maravilla. Cualquiera puede decir en estos días: no, un rico no es cristiano. El rico lo tiene todo, sirvientes, casa grande. Pero nos está hablando la palabra de Dios que no se trata del dinero que tengas o que no tengas. Se trata de que el Señor toca tu corazón. Seas tú quien seas, en la posición social de donde estés. Y este es un caso de un hombre que tenía mucho dinero, pero que también ponía sus posesiones para la obra del Señor. Qué maravilloso es esto. Nos damos cuenta que entonces de lo que se trata es del corazón, de la disposición del corazón. Puede haber un rico que dice: yo no pongo mis bienes en la obra del Señor, pero también puede haber un pobre que diga lo mismo. No se trata entonces de la clase social, se trata del corazón. Qué bendición es que tú y yo podamos poner nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros talentos en la obra del Señor, para servir al Señor
y para servir a los hermanos. Yo recuerdo, mi pastor allá en Jaruco, un pueblito del campo de Cuba, él le regalaron una computadora chiquitica así, y es difícil tener una computadora en Cuba. Él se la regalaron para estudiar, y él siempre la traía al culto para poner las canciones. Y un día le pregunté: pastor, ¿no tienes miedo de que se te rompa la computadora? Los hermanos la tocan, te ponen el coro, se traba. El pastor me dijo: es que me la regaló el Señor. Todo lo que yo tengo es de Él y para Él. Amados hermanos, todo le pertenece al Señor. Si algo tenemos, si algo hemos logrado, ha sido por su gracia y su misericordia que nos ha bendecido. Pero todas las cosas son de Él. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 10:14: he aquí el Señor tu Dios, pertenecen a Él los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Todo es del Señor, todo le pertenece a Él. También el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y todos los que en él habitan. ¡Qué bendición! Todo es de Él, y si algo tengo, también le pertenece a Él. Es un reto en estos días. Mientras yo estaba esta tarde repasando este sermón, justo en este punto donde yo estaba repasando lo que tengo es de Dios y es para Dios, me entra un mensaje en el teléfono, 1:30 de la tarde, que estaba pasando un aguacero, mano, tremendo. Y el mensaje decía: pastor, si puede, si tiene la posibilidad, venga a buscarme al hospital para poder regresar para mi casa, para poder hacer la comida, el almuerzo. Justo en este punto ahí, como que Dios está diciendo: tú vas a predicar hoy de que tus bienes están en las manos del Señor. Yo le dije: claro, hermano, por supuesto. Y para allá fui yo con el carrito bajo el agua, porque tengo que vivir lo que predico también. Que si Dios nos dio algo, también es para la obra del Señor y es para bendecir a los hermanos. Y esto lo entendió ¿quién? Filemón lo entendió. Un cristiano con dinero, pero que no era tacaño para nada, sino que era dadivoso. Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando él dice en Hechos 20:35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es una realidad. Hay más bendición en dar que en recibir. Y pensemos por un momento: nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos, nuestra casa, nuestro vehículo, las 3 T, el tiempo, los talentos y los tesoros, ¿los estamos poniendo al servicio del Señor y para bendecir a los hermanos? Es algo para meditar. Filemón lo estaba haciendo. Además de esto, Filemón era conocido porque amaba a Dios y amaba a los hermanos. Mira como dice el verso 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón amaba a Dios y Filemón amaba a los hermanos. Ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de esto. El creyente tiene que amar en 2 direcciones. Dice: amarás a tu Dios ¿con qué? Con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Filemón también entendió esto. Así que vemos características maravillosas en su vida. Él ponía sus bienes en las manos del Señor. Él amaba a Dios y amaba a los hermanos. En lo que podía ayudar, les ayudaba. Pero había algo que había pasado en su vida. En esa vida de creyente, donde él ayudaba, donde él bendecía, él había sido traicionado por un esclavo, Onésimo. Roba algo en su casa, hace algún desastre Onésimo y se fuga. Y se rompió esa relación. En el verso 11 dice: en el cual en otro tiempo te fue inútil. Pablo está diciendo, hizo cosas Onésimo que lo hicieron convertirse en alguien inútil.
En el verso 15 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por un tiempo. Ahí nos habla cuando huyó, cuando se escapó de la casa. Y en el verso 18 nos dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aquí Pablo nos está hablando que también este Onésimo le hizo daño. Es difícil a veces cuando pasa esto. Él invirtió, él trabajó, él tenía como buen creyente a sus esclavos en buenas condiciones, pero este esclavo le falló. Lo que nos enseña que los hombres no fallan muchas veces. Los hombres no fallan. Nosotros invertimos tiempo en ellos, los ayudamos y a veces no fallan. Por eso yo siempre repito, fija tus ojos ¿en quién? En el pastor. No. Yo siempre digo, fija tus ojos en Cristo. Él no te va a fallar. Él no te va a abandonar. Él es fiel. Los hombres muchas veces nos fallan. Y le falló. Onésimo le falló a Filemón. Le robó y huyó de su casa. ¿Qué hacemos tú y yo entonces en esta posición? ¿Qué haríamos? ¿Lo perdonábamos? ¿Dejamos pasar la ofensa? ¿O le aplicaríamos un castigo severo? La palabra del Señor nos recuerda algo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Romanos también nos recuerda algo. Si es posible, escucha, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nos está exhortando. Nos pueden fallar, nos pueden hacer daño, pero la palabra nos recuerda, perdona y en lo que dependa de ti, estad en paz con estas personas. Amados hermanos, estamos viendo ahora el personaje número 1, Filemón. Y pareciera que está hablando la Escritura de un problema entre dos personas, pero hay un cuadro más grande. Es la historia de la redención en esta historia. Y podemos ver y podemos comparar a Filemón como un tipo de Dios en la historia de la redención. ¿Qué hizo Dios? Nos preparó un jardín hermoso al ser humano, el jardín del Edén, con todas las condiciones, todas las comodidades. ¿Qué hizo el hombre? Le falló, pecó, traicionó. Dios nos dio esa oportunidad y nosotros fuimos en rebelión en contra de su palabra. Pero dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Recuerdo esa historia del niño que construyó un barco de madera. Cuando lo terminó lo puso en el río para jugar con él, pero la corriente fue tan fuerte que se llevó el barco. Río abajo había un señor, lo tomó, el señor tenía una despensa, lo llevó para la despensa y lo vendía. A los días el niño vio su barco en la despensa. Señor, ¿cuánto cuesta ese barco? 10,000 guaraní, dice el niño. Espérame, guárdamelo ahí. Fue para su casa, rompió la alcancía, los 10,000 guaraní fue para allá y compró el barco. El niño regresaba contento a su casa y decía, barquito mío, un día fuiste mío porque te creé, porque te formé, pero ahora eres mío 2 veces, porque ahora te compré. Y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Un día éramos de Él porque nos creó, porque nos hizo, dice la Escritura, del polvo de la tierra. Y ahora somos Él nuevamente, porque nos compró ¿con qué? Con la sangre preciosa de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Encontramos entonces a Filemón, que es como si fuese Dios en esta historia, que Onésimo le robó, que Onésimo se le fue de su casa. Pero si me dan tiempo, vamos a ver el segundo personaje, que es la calaña, dijéramos en Cuba, la calaña, el ladrón. ¿Cómo se le dice a alguien así en Paraguay? Alguien que es así bandido.
Oh, mira, Guaraní tiene su palabra. Ese en esta historia es Onésimo. Onésimo no era cristiano, era un ladrón y era un prófugo. Y podemos ver algo maravilloso. Cuando él se fue huyendo, que llegó a Roma, él conoció el Evangelio y él se convirtió. Y lo interesante aquí y que podemos ver es que él es un ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. El ladrón llegó a ser creyente. Eso es la gracia y la misericordia de Dios. ¿A quién escogeríamos tú y yo para predicarle el Evangelio? ¿A nuestro pariente o a nuestro vecino o a este muchacho que es bueno o casi cristiano? Pero vemos que la gracia y la misericordia de Dios alcanza al pecador más vil. Que la gracia y la misericordia de Dios alcanza al ladrón más malo. Llega hasta las prisiones más profundas. Llega hasta los barrios más marginales. La gracia y la misericordia de Dios no escoge a los buenos, no. Escoge a los que están con un corazón abierto a escuchar la voz del Evangelio. Y ese era Onésimo. Era la lacra, prófugo, ladrón. Pero escuchó el Evangelio de salvación y encontró misericordia. ¿Qué es la misericordia? Cuando Dios no nos da lo que merecemos. Cuando tu hijo se porta mal, pero después viene y dice, papi, perdóname. Y tú dices, no te voy a dar lo que te mereces. ¿Qué le tuviste? Misericordia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Cuando Dios nos da lo que no merecemos. No merecíamos la salvación, pero Dios en su gracia nos dio salvación. Por gracia somos salvos. Así vemos que este ladrón y prófugo alcanzó ese día salvación. Hay una historia maravillosa que es real. La historia de un pastor que fue a los barrios de Nueva York a predicar el Evangelio. David Wilkerson. Tiene una película, se llama La Cruz y el Puñal. Pueden buscar esa película. Es antigua, pero hermosa. La Cruz y el Puñal. David Wilkerson iba y le predicaba en Nueva York. ¿Sabes a quién? Le predicaba a los pandilleros de Nueva York. Los que nadie le quería predicar. Los pandilleros le hacían cosas más bajas a ese predicador. En una ocasión, uno de los jefes pandilleros lo tiró contra el suelo y le puso el cuchillo en el cuello. Y David Wilkerson, el pastor, le dijo, aunque me cortes mi cuerpo en 1000 pedazos, cada pedazo de mi cuerpo te va a decir, Jesús te ama. Ese muchacho se llamaba Nicky Cruz, conoció el Evangelio y después fue un evangelista a las naciones. Porque la gracia y la misericordia de Dios alcanza hasta el más vil pecador. Y mira esto, alcanzó a Onésimo. Y él fue un hombre cambiado por el poder del Evangelio. Él cambió de huir a regresar. Onésimo regresó a la casa de Filemón. Iba con la cartica de Pablo, arrepentido, a pedir perdón. El nombre Onésimo significa útil, pero por lo que había hecho, llegó a ser, ¿qué cosa? Inútil. Mira lo que dice el verso número 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Vemos un hombre que es cambiado por el Evangelio, porque el Evangelio tiene poder para cambiar. Romanos capítulo 1, verso 16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, hermano. Árbol que nace torcido, Jesucristo lo endereza. Ese fue Onésimo. Regresando a la casa de Filemón, arrepentido de lo que había hecho. Es lo que hace el Evangelio en tu vida y en mi vida. Una metamorfosis, un cambio de vida, un nacer de nuevo. Una nueva criatura. Lo que pasó en la vida de Zaqueo. Es lo que pasó en la vida de la mujer sorprendida en el acto del adulterio. Es lo que pasó en la vida de los leprosos que Jesús tocó. Cambiaron su vida porque el Evangelio cambia. Y lo último que vemos
de la transformación de Onésimo, de este ladrón, es que fue un siervo sacrificado por obedecer el mandato de Dios. Fíjate lo que él hizo. Regresó de Roma a la casa de su antiguo amo. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley del momento. En ese momento de la historia había esclavitud, no había trabajo libre como ahora. Incluso en el Nuevo Testamento se habla de las leyes para los esclavos. Un ejemplo, en Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos y que agraden en todo y que no sean respondones. Incluso en el Nuevo Testamento hay cláusulas para los esclavos. Y Onésimo fue transformado por el Evangelio, porque regresó. Él no sabía si lo iban a castigar con vara, si lo iban a castigar con un palo, con una piedra por haber hecho todo lo que hizo. Pero una de las características que tienen las personas cuando el Evangelio los cambia es que quieren solucionar los errores que cometieron, los fallos que hicieron. Y él regresa a esa casa. Él regresa porque él era su dueño y él estaba prófugo. Y vemos que regresó a la casa de su amo. Eso implicaba un castigo, no importa. Él estaba dispuesto a someterse. Eso se llama obediencia. Eso se llama querer arreglar su pasado. Y en la historia de la redención, ¿a quién se puede parecer Onésimo? Se parece a ti y a mí. Que un día fuimos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo. Se parece a ti y a mí, que un día huíamos de Dios, pero ahora que queremos, tenemos acceso al trono, queremos estar cerca de Él. Porque con el Evangelio, hermano, aunque seamos esclavos, somos libres. Esta historia de redención es maravillosa. Néstor puede pasar acá. Voy a pedirle a Néstor que pase y a Ariel que pase. Esta es una historia, amado hermano, de reconciliación. Bueno, aquí Néstor va a ser Onésimo, el esclavo que se robó. A ver, Ariel, tú ponte para acá. Ariel va a ser Filemón. En esta historia de reconciliación, hermano, tenemos ahora a Filemón, cristiano. Perdió bienes, perdió dinero por lo que hizo Onésimo. Pero ahora Onésimo se convirtió al Evangelio. Pablo lo envía con una carta para que se le entregue, para que le diga: perdónalo, recíbelo como ahora, como un hermano en Cristo. Dice, más que un esclavo, como un hermano en Cristo. Y ahora te vienes llegando a la casa con la carta de Pablo. ¿Usted se imagina ese cuadro cuando estas dos personas se encuentran? ¿Ustedes se imaginan lo que pasa por la mente de Filemón? ¿Usted se imagina lo que pasa por la mente de Onésimo? ¿Ves el poder de la reconciliación? ¿Ves el poder de lo que puede hacer el Evangelio? Que el esclavo y el amo se puedan reconciliar. Que venga unión donde había desunión. Que venga perdón donde había odio. Que venga restauración donde había un quiebre. Ese es el poder del Evangelio. Pero nos falta el tercer personaje, el que intervino en esta restauración. ¿Y quién fue? El apóstol Pablo. El que habló con él para que regresara. El que le envió una carta a él para que perdonara. ¿Quieres saber lo que pasó? ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Bueno, venga el sábado que viene para que podamos terminar la historia. Vamos entonces a terminar hasta aquí y vamos a orar y meditar durante toda esta semana acerca del amor de Dios, de la restauración y de la reconciliación. Acompáñame a orar a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú haces posible lo imposible. Tú pones amor donde hay odio. Tú cambias corazones de piedra por corazones de carne, Señor. Tú haces que ladrones vengan a los pies de Cristo. Tú haces que personas que son ricas, que están en altos niveles de la sociedad, tengan un corazón humilde y dadivoso.
Ese cambio lo haces tú, Señor, en los corazones de los hombres. En esta noche queremos pedirte por nuestro corazón, que cada día nuestro corazón se parezca más al tuyo, Jesús. Que si hay algo en que necesitamos cambiar, Señor, tú lo cambies. Te damos total acceso, Padre amado. Te lo pedimos en esta hora, Señor, te lo rogamos. Queremos ser transformados por tu evangelio de tal manera, Señor, que no solamente seamos impactados nosotros, sino que también podamos ser agentes de cambio en las vidas de otros, para que puedan ser reconciliados contigo, Señor, y los unos con los otros. Te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar en tu casa, por la oportunidad de aprender de tu palabra. Y te pedimos que en esta semana continuemos leyendo esta carta de Filemón, reflexionando, pensando en tu gran amor y en que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que podamos reconciliarnos nosotros con nuestro Padre amado. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta enseñanza. Si vos querés aprender más de la palabra de Dios, puedes visitarnos. Nos encontramos en el barrio Estela Maris, Santa Rosa de la Guaray. Acá te esperamos. Bendiciones.